¿Qué tal? En este video vamos a ver conversiones entre formas polar y rectangular y viceversa, ¿verdad? O sea, de rectangular a polar. Bueno, todo se basa en que un punto en un plano se puede representar de dos maneras. Una manera que se llama forma rectangular sería simplemente dando la coordenada horizontal y la coordenada vertical. Entonces vamos a llamar a este punto simplemente Z. Entonces Z sería igual simplemente a, B, y si estamos hablando de números complejos, se representaría como A, que es la parte real, más B, que sería la parte imaginaria. Entonces, esta sería la forma rectangular, donde damos simplemente la coordenada horizontal y la coordenada vertical. La otra manera se conoce como forma polar, y en este caso, este punto ahora se va a representar con la longitud de este vector, que se le va a llamar magnitud, y el ángulo que se forma entre el eje horizontal y ese vector. Entonces, la magnitud se representa de este modo con estas dos barritas. Y el ángulo. Para el ángulo podemos utilizar cualquier letra griega. En este caso voy a utilizar teta. Ahora bien, ¿cómo se calcula la magnitud? La magnitud se calcula si observamos que aquí se forma un triángulo rectángulo. Fíjense, la magnitud sería la hipotenusa. Luego, este lado sería el cateto opuesto y este lado sería el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, podemos calcular su hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Este es el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo calcularíamos el ángulo? El ángulo se puede calcular utilizando una función trigonométrica. ¿Cuál función trigonométrica? La que involucre los dos catetos, porque fíjense, esta longitud es exactamente la longitud que tenemos acá en B, ¿verdad? Esto se refleja acá y sería el cateto opuesto. En cambio, esta longitud, que es la longitud A, sería el cateto adyacente, ¿verdad? Este cateto adyacente. Entonces, la función que involucra a los dos catetos es la función tangente. Pero como queremos obtener el ángulo, pues entonces debemos de usar la inversa de la función tangente, que es conocida como el arco tangente. La función tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, siempre va a ser B sobre A. B sobre A. Entonces, el ángulo lo vamos a obtener con la función arco tangente de B sobre A. Siempre en este orden, porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, entonces aquí ya tendríamos la manera de obtener coordenadas polares utilizando las coordenadas rectangulares, ¿verdad? Que son A y B. Ahora vamos a ver cómo se convertirían de polares otra vez a regresar a rectangulares, ¿verdad? Para este caso vamos a utilizar también funciones trigonométricas y otra vez vamos a involucrar los catetos. Fíjense que A dijimos que es el cateto adyacente y B es el cateto opuesto, ¿verdad? Es esta longitud. Entonces, si ya conocemos la magnitud y el ángulo, entonces, por ejemplo, para encontrar el cateto adyacente, que es este, A, debemos de utilizar la función coseno, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la magnitud multiplicada por el coseno del ángulo. En cambio, para encontrar B, como es el cateto opuesto, debemos de utilizar el seno. La magnitud por el seno del ángulo. Esto es así porque las funciones trigonométricas seno y coseno trabajan cada una con diferentes catetos.
Por ejemplo, la función coseno trabaja con el cateto adyacente, que precisamente es A, ¿verdad? Por eso a A le corresponde el coseno. En cambio, el cateto opuesto, que es B, este se trabaja con la función seno. Y por eso a B le corresponde el seno. Ok, entonces ahora ya tenemos todas las fórmulas. Estas fórmulas son para convertir de coordenadas rectangulares a polares. Y estas otras dos fórmulas son para convertir de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios. Bueno, entonces vamos a empezar con un ejercicio muy sencillo. Fíjense que nos da magnitud y un ángulo. Este es el símbolo de ángulo que está en grados. Y nos dice que convertamos esta coordenada a rectangular. Este es el más fácil. Simplemente son dos fórmulas de seno y coseno muy sencillas. Para encontrar la coordenada horizontal o la parte real, que normalmente la conocemos como A, se utiliza la magnitud, que es esta, 32, multiplicada por el coseno del ángulo, que en este caso es 25. Y para conocer la coordenada vertical, que es B, otra vez utilizamos la magnitud, 32, pero ahora será por el seno del ángulo, 25. Estos dos los encontramos con una calculadora científica y podemos ver que 32 por el coseno de 25 nos da 29 y 32 por el seno de 25 nos da 13.52. Aquí hay que asegurarnos que nuestra calculadora esté en unidades de ángulos sexagesimales. Normalmente las calculadoras dicen la palabra deg. Esto es lo que debe de decir su calculadora deg. Esto significa ángulos sexagesimales, o sea, estos que estamos utilizando aquí. Si la tuviéramos en radianes, por ejemplo, pues nos va a dar un resultado diferente que sería incorrecto. Entonces siempre hay que estar seguros de que nuestra calculadora sí esté en grados. Ok, entonces pues la conversión sería simplemente 29,13.52. Y ya, este es el par ordenado. Este sería la coordenada horizontal y esta la coordenada vertical. Así de fácil es esta conversión. Ok, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Ok, ahora vamos a convertir este par ordenado menos 8,3. Menos 8 sería la parte horizontal o la parte real. Y 3 es la parte vertical o en números complejos sería la parte imaginaria, ¿verdad? Si estuviéramos trabajando números complejos, pues sería menos 8 más 3i. Recuerden que siempre debe de ir en orden. Primero la parte horizontal y luego la parte vertical. O primero el número real y después el número imaginario, la parte imaginaria. Ok, entonces las calculadoras científicas pueden hacer directamente la conversión. Normalmente las calculadoras tienen dos botones que busquen por ahí. Uno dice Pol y otro dice Rec. Obviamente Pol sirve para convertir de rectangular a polar y Rec sirve para convertir de polar a rectangular. Pero esto varía según la calculadora que estén utilizando, entonces les recomiendo que busquen su manual para ver cómo se hace. Bueno, pero en este caso lo vamos a hacer manualmente. Entonces, para encontrar la magnitud, debemos de utilizar el teorema de Pitágoras. Simplemente 8, fíjense que no necesito tomar el signo, el menos, porque como se va a elevar al cuadrado, pues siempre nos va a dar positivo. Entonces, pues no es necesario ponerle el signo porque al elevarlo al cuadrado, siempre nos va a dar positivo. Ok, más la parte horizontal, que en este caso es 3, al cuadrado. Si estuviéramos trabajando con números complejos, no se requiere poner aquí la i,
La I la separamos. La I de imaginario se separa. Simplemente se pone el número y ya. Ok, entonces esto lo podemos resolver con la calculadora. Y esto sería 8 al cuadrado, pues son 64, más 3 al cuadrado, que son 9. Y esto nos da raíz de 73. Ok, así lo podemos dejar o podemos calcularlo. Y nos daría aproximadamente 8.544. Aproximadamente eso es la raíz de 73. Ok, entonces ya tenemos la magnitud. Ahora para calcular el ángulo se debe de hacer arco tangente de la componente horizontal sobre la componente vertical. 3 sobre menos 8. Lo hacemos en la calculadora y nos va a dar menos 20.55. Sin embargo, aquí hay un detalle. Algunas calculadoras, si lo hacemos utilizando la función pol, nos van a dar otro ángulo. En este caso me daría 159.44. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál de estos dos ángulos es el correcto? Esto lo podemos saber si graficamos las coordenadas en un plano cartesiano, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vamos a hacer. Ok, entonces, si hacemos un plano cartesiano y dibujamos la coordenada, el menos 8, que es horizontal, pero en la parte negativa, quedaría de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quedaría por acá, ¿no? Menos 8. En cambio, el 3, que es positivo y es en la parte vertical, pues quedaría más o menos por aquí. Eso quiere decir que el punto queda más o menos por aquí, ¿verdad? Más o menos aquí está ubicado el punto. El vector que se formaría pues estaría más o menos así. Ahora dijimos cuál de estas dos es el correcto. Fíjense, si fuera menos 20, los ángulos negativos corren en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces menos 20 debería de quedar por aquí así. Menos 20. En cambio, los ángulos positivos corren en el sentido inverso a las manecillas del reloj. Es decir, que todos comienzan siempre desde el eje horizontal en la parte positiva. Entonces, desde aquí comienza a girar hasta acá. Entonces, sabemos que aquí donde se encuentra el eje Y tenemos 90 grados. Entonces, este ángulo a fuerzas debe ser mayor que 90. Pero también sabemos que acá donde se encuentra la parte negativa del eje horizontal son 180 grados. Por lo tanto, este ángulo donde se encuentra este vector debe ser mayor de 90, pero menor de 180. Entonces, eso quiere decir que el ángulo correcto debe de ser este, ¿verdad? El de 159.44. Fíjense que el ángulo que nos da la calculadora es un ángulo complementario. Si tomamos su valor absoluto, es decir, 20.55 y se lo sumamos a 159.44, nos va a dar aproximadamente 180 grados, ¿verdad? Bueno, siempre es importante tener este conocimiento de saber dónde se ubica nuestro punto para saber cuál de los dos ángulos es el correcto. De otro modo, tomaríamos este y pues este es el complementario, ¿verdad? No es el ángulo donde se encuentra el punto, ¿verdad? Y esos menos 20 también están representados aquí, ¿verdad? Por propiedad reflexiva, este ángulo es exactamente igual a este otro. Si prolongamos el vector para acá, respecto al eje horizontal, aquí están estos menos 20, bueno, están los 20 grados, 20.55, y de este lado también. Es decir, que estos menos 20 los están midiendo desde la parte negativa del eje horizontal hasta nuestro vector.
sería esta parte. Y se reflejan igual de este modo. De este otro lado, pues. Ok, pues así sería todo. Si el video te sirvió, por favor dale pulgar arriba y nos vemos hasta la próxima.